La muerte en el hospital. Soy médico en un hospital para niños en Sonora. En el momento en que sucedió esta historia tenía apenas 6 meses trabajando ahí. Atendíamos a pacientes muy pequeños con cualquier tipo de problema de salud. Sinceramente, es un lugar muy triste, lleno de sufrimiento y desesperación por parte de los familiares. Es muy complicado trabajar aquí, ya que debes ser objetivo y dejar los sentimientos de un lado. Hoy llevo 4 años trabajando ahí y jamás había conocido a una niña como Julia. Tenía 6 años y un fuerte problema en su corazón. La teníamos en observación de manera permanente, ya que no podía ir a casa, pues si sufría algún episodio sería muy complicado ayudarla. Después de revisar a varios pacientes, me ponía a platicar con ellos y Julia no era la excepción. Era una niña demasiado inteligente, además de ser muy amable y feliz, a pesar de estar de hospital en hospital. Me contaba sobre lo que quería ser de grande, que soñaba con ser maestra de kinder. Me preguntaba todos los días en qué momento se podía ir. Yo no sabía qué responderle, pues según mi diagnóstico, su salud era muy voluble, y lo que sucediera con ella era incierto. A pesar de que nos dicen que debemos tener el corazón frío, me dolía mucho ver así a la niña, ya que parecía tener un futuro prometedor. Teníamos un botón de emergencias que sonaba cuando los signos vitales disminuían, o cuando algún tubo dejaba de funcionar, a eso lo llamábamos botón de emergencia. En ese entonces apenas era residente, entonces me la pasaba haciendo tarea, yendo a la escuela y trabajando en el hospital por turnos de hasta 72 horas. Era muy difícil, y terminaba extremadamente cansado. Así que por las noches cuando terminaba de revisar a cada paciente y dejar sus expedientes llenos sin ningún problema, iba a uno de los cuartos vacíos y me dormía por algunos minutos y si se podía incluso horas. Aunque eso no bastaba, pues mi rutina era muy agotadora. El cuarto donde estaban los pacientes como Julia, con casos muy complicados, tenía un piso diferente al resto del hospital, parecía más viejo y sus colores rojo y verde lucían ya muy desgastados. Eso me causaba curiosidad, así que un día le pregunté a una de las enfermeras el porqué de eso tan curioso, y ella me dijo que era porque esa había sido la sala donde las enfermeras curaban a los heridos de la guerra, y que el dueño del hospital se negaba a restaurarlo. Por alguna razón desconocida, ese lugar se sentía mucho más helado que los demás, siempre teníamos que cubrir con más sábanas a los niños para que no les hiciera daño. Había platicado mucho con Julia y me había contado acerca de unas personas que la visitaban. Le pregunté que cómo eran esas personas o quiénes eran, si las conocía o no. Pensé que quizá hablaba de sus familiares lejanos que la visitaban, pero no. Por la noche solo podía quedarse un familiar, y no se admitían visitas, y de hecho con Julia a veces no había nadie cuidándola, pues sus padres trabajaban mucho para pagar los tratamientos, así que solo controlábamos sus síntomas por la noche, y asegurándonos de que estuviera bien la dejábamos dormir. Así que fue extraño que dijera que esas personas la visitaban durante la noche. Me contaba que eran lo que parecía sombras largas y negras, que había una en especial que le decía que ya casi venía por ella. Esa persona se veía más nítida, era más alto que los demás y vestía con un saco largo y un sombrero muy grande. Honestamente, me costaba creerle, pues era una niña, y su imaginación podía volar de una manera inimaginable, además que los medicamentos eran muy fuertes e incluso podía llegar a tener alucinaciones. Yo le daba la razón en todo, e incluso le llevaba golosinas sin que los demás se dieran cuenta, ya que sabía que eso le alegraba un poco los días. Sus padres estaban desesperados y nos pedían encarecidamente que la salváramos, pero realmente no podíamos hacer mucho, pues todo era incierto. Lo único que les podíamos decir era que tuvieran fe y que pasaran la mayor parte del tiempo con ella, y aunque a veces no podían, lo hacían a sus posibilidades. Todo el mundo quería muchísimo a Julia, las enfermeras llevaban juguetes de sus hijos y jugaban con ella en su hora de comida, la cuidaban muchísimo y la consentían como a nadie.
Las veces que platicaba con ella siempre tenía algo que contar o que preguntar. Todo era genial, a excepción de lo que decía acerca de aquellos horribles seres que la acechaban por la noche. ¿Cómo una niña tan pequeña puede llegar a tener ese tipo de sueños o alucinaciones? Siempre estaba atento a lo que me contara, pues sabíamos todos que éramos los únicos que estábamos con ella, y que no podíamos permitir que la tristeza la invadiera. Jugaba a veces con otros niños, pero normalmente se cansaba demasiado, y unos minutos después tenía que estar en cama con oxígeno. Todos esos escenarios eran realmente tristes, y no voy a negar que muchas veces fui al baño a llorar por aquella pequeña. La vida no es justa, nunca lo ha sido, los niños no deberían pasar por esas situaciones. El hecho sucedió lentamente como en una película de terror, y hasta el día de hoy no lo puedo creer. Julia me seguía contando acerca de esas sombras, me decía que se veían cada vez más nítidas y que el señor del sombrero se veía cada noche más cerca de ella. Estaba muy asustada y varias noches les pidió a las enfermeras que se quedaran con ella. Su madre estaba muy preocupada, decía que ya estaba alucinando y que le daba miedo que esa fuera una mala señal. Yo le dije que podía ser por los medicamentos, pero aún seguía angustiada. La noche en la que todo sucedió era muy calurosa, era abril, pero extrañamente en esa sala se sentía muy frío. Ya estaba muy cansado, me dolía cada centímetro, había trabajado por 75 horas, y al siguiente día debía ir a la escuela a entregar el reporte de mi residencia, además había tenido 2 exámenes de oncología antes de ir al hospital. Apenas había comido un sándwich en todo ese tiempo y dormido 3 horas. Ya no podía más, eran las 11 de la noche. Pasé a revisar que todos los pacientes estuvieran estables. Llené el expediente de esa noche, y sabiendo todo bien me fui al cuarto del lado de Julia a dormir. Los cuartos estaban separados por cortinas. A un lado de la cama había una tele y en el otro un pequeño sillón. Me acosté en la cama y me tapé con la sábana, me estaba muriendo de frío. Me quedé dormido por alrededor de 15 minutos y algo me despertó. Era como si alguien estuviera moviendo la cama, lo primero que pensé fue en un temblor, pero al ver la tele no se estaba moviendo y en ese momento me percaté de algo más. La tele reflejaba un poco el sillón que estaba enfrente de ella, y ahí pude ver a lo que parecía un hombre levantándose del sofá. Era una sombra muy grande, y llevaba lo que parecía ser un sombrero. La sombra parecía caminar hacia el cuarto de Julia, y pude ver a través de la cortina cómo ese ser se paraba frente a su cama. Me quedé perplejo, y antes de que pudiera reaccionar, el botón de emergencia se encendió y salí corriendo hacia el cuarto de Julia. Varias enfermeras llegaron de inmediato, era como si alguien hubiera roto el tubo del oxígeno. Julia estaba muy grave, intentamos reanimarla, pero fue en vano, ya no despertó. Inevitablemente, inició el llanto de todos los miembros del hospital que la conocían. Corrí a ver a los guardias de seguridad, ya que ellos habían dejado pasar a ese tipo que pudo ser el culpable de la muerte de la niña, pero ellos dijeron que nunca vieron a alguien con esas características y al revisar las cámaras de seguridad, no se ve nadie entrando en esos horarios. El asombro y la tristeza no salían de mi sistema, alguien le había hecho algo a la niña y nadie sabía quién. Esa noche fue muy triste, los padres llegaron y nadie entendía qué pudo haber pasado. Al otro día, ya en casa, después de dormir y tener horribles pesadillas con aquel hombre, me acordé de Julia y de lo que me había contado de aquellas sombras, no podía creer que fuera coincidencia, pues el hombre era exactamente igual al que había descrito. Y lo que más resonaba en mi cabeza era lo que le decía, que iba a ir por ella pronto. Jamás sabré si era la muerte, siempre pienso en eso. Por eso siempre hay que valorar a nuestros seres queridos, cuidarlos y quererlos mucho, pues nunca sabes cuándo pasarás por una situación familiar, y eso también me dejó de lección a creer en lo que nos dicen los pequeños, no tienen por qué mentir, y tal vez si los escuchamos podamos estar más al pendiente de ellos. La mamá de Julia se lamentó por no haber ido ese día con su hija,
por no haber pasado la última noche de su vida junto a ella. Esa sombra siempre nos está acechando, nadie se puede escapar de ella, nadie puede escapar de la muerte. En los hospitales siempre está rondando, esperando a llevarse a quien esté destinado. Decidí seguir trabajando en el área de niños, para cuidarlos y dar todo por salvar sus vidas sin descansar, todo esto por mi profesión. Y por Julia. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.